Un saludo a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos mueve, que a todos nos motiva. ¿Cuál es? El amor. Pero, ¿qué vamos a hablar de este tema? Específicamente vamos a responder una pregunta que surgió en una clase. ¿Por qué sufrimos por amor? Es una pregunta que a todos nos atañe y que vamos a analizar desde diversos ángulos, desde diversas miradas. Es una pregunta que requiere que observemos, que ampliemos nuestro espectro para poder comprender por qué es que relacionamos estos dos fenómenos que para muchos están muy vinculados: amor y sufrimiento. No quiero alargar esta introducción, entonces, como siempre, gracias por procrastinar con nosotros. Habla Angelus y el día de hoy, ¿por qué sufrimos por amor? Capítulo 1. ¿Por qué relacionamos el amor con el sufrimiento? Una de las ideas que parece evidente a través de la historia es ese extraño vínculo que hemos creado entre sufrimiento y amor. Lo cual pues nos lleva a una pregunta necesaria y ¿es real este vínculo? ¿Todo amor implica sufrimiento? La pregunta se hace pertinente porque cuando observamos el cine, la literatura, encontramos que todas las historias de amor, o la mayoría, siempre relacionan estos dos fenómenos. Un ejemplo de esto pues son películas como El diario de una pasión o 500 días con Summer, donde la relación entre los protagonistas en ambos casos pasa por altos contenidos de sufrimiento. De la misma manera tenemos pues la obra cumbre de la literatura en torno al tema del amor, Romeo y Julieta, donde ya sabemos que la enemistad entre las familias, entre los Capuletos y los Montesco, no deja que la pareja pueda concretar su idilio, su historia mágica. También tenemos pues El Gran Gatsby, donde el protagonista no puede superar su amor del pasado, no puede superar a Daisy, y todo lo que hace en la cinta es una forma de acercarse a ella, y en esa misma medida vive siempre atado, sufre porque no puede lograr eso que ha deseado toda la vida. ¿Pasará lo mismo con la música? Para esto quiero invitarlos a que dejen en la caja de comentarios canciones que relacionen estos dos temas, amor y sufrimiento. En otro video hablaremos específicamente de este contenido, de este tema. Sin embargo, para no alargarnos en esta parte, pareciera que sí, que es cierto, que de alguna manera nuestra cultura insiste en este punto. Amar implica sufrir, lo cual pues nos lleva a una pregunta evidente. ¿Es cierto eso? En el siguiente apartado trataremos de definir qué es el amor para poder así mismo saber por qué es que lo estamos relacionando con este tema, por qué tenemos esa extraña percepción. Capítulo 2. ¿Qué es el amor? Esta pregunta tiene una larga tradición en la filosofía, en la literatura, que no vamos a explorar el día de hoy. En otro video abordaremos este interrogante, la historia del amor. Pero lo que sí vamos a hablar es una concepción sencilla sobre qué significa, qué es este sentimiento. Porque si miramos el cine, o la música o incluso la literatura, observamos que pareciera que este sentimiento está relacionado con unos aspectos complicados. Por ejemplo, cuando uno está enamorado, debe darlo todo. Esto es un consejo pésimo que en las películas siempre se insiste, y en las malas series y en la mala literatura, donde pareciera que el amor permite todo. El amor permite que el otro haga todo lo que quiera, lo cual es bastante complicado y
a nivel social vemos que es incluso peligroso para los que tengan alguna idea relacionada con este tipo de percepción. También existe otra idea rarísima, y es que en la vida el único objetivo para ser felices es encontrar una pareja, es encontrar al otro, lo cual es nuevamente bastante complicado porque esto no depende de nosotros realmente. Si aprendemos, o mejor aún, creemos que el objetivo de la vida es encontrar a alguien más, olvidamos que existen cosas que están en nuestras manos y existen otras que se salen totalmente de ellas. Esto como lo decía Epícteto, lo cual es muy sensato. ¿Por qué? Porque nosotros solo podemos controlar lo que está en nuestras manos. ¿Qué implica esta idea? Pues implicará sufrimiento a futuro. ¿Por qué? Porque la felicidad se deja para algo que está afuera de nosotros, que no controlamos. Una pregunta se hace relevante entonces, y es ¿de dónde surgen estas ideas? Pues básicamente de la sociedad. Todo, absolutamente todo lo que nos rodea insiste en el mismo punto. El amor es una práctica hedonista, es decir, es una práctica que existe solo para darnos placer. Y solo vemos a la pareja o al otro como un objeto que debe darnos placer a nosotros. Lo cual es una idea bastante simple de lo que implica el amor. Si podemos dar una definición, pues vamos a remitirnos a Walter Rizzo, que es un psicólogo bastante prestigioso en Colombia, que nos dice que el amor implica 3 sentimientos, lo llama eros, filia y ágape, que podemos decir o podemos resumir como el deseo, el gusto, como la amistad y como la lealtad. Una relación amorosa implica el desarrollo de estas 3 dimensiones. Y sean estas 3 dimensiones, de una u otra manera se podrá vivir una relación equilibrada, como lo considera Walter Rizzo. Yo agregaría otra cosa, y es que el amor es un deseo profundo por cuidar al otro. Es un deseo íntimo, profundo de protección. ¿De protección de quién? Del objeto amado. Es decir, solo existe amor cuando yo busco satisfacer las necesidades del otro, cuando las necesidades de otro son una prioridad. Obvio, esto implica deseo, esto implica gusto, esto implica amistad, pero solo en el momento que las necesidades del otro se convierten también en mis necesidades, puedo decir que estoy amando a otro. Con esta respuesta en mente, recordemos ¿qué es esto el amor? Es un deseo de protección, es un deseo de ayuda, es un deseo de convivir con otro. Con estas ideas en mente, pues podemos intentar responder la pregunta que nos hemos formulado para el día de hoy. Capítulo 3. ¿Por qué sufrimos cuando amamos? Se puede decir que existen 2 explicaciones que nos pueden permitir entender esta relación, amor y sufrimiento. Las explicaciones son las siguientes. La primera es el sufrimiento es una condición de la existencia. Y la segunda, la cultura ha generado ideas erróneas en torno al sentimiento del amor. Vamos a explorar cada una de estas explicaciones con más profundidad. Entonces, frente a la explicación número 1, el sufrimiento como condición de la existencia, ¿qué podemos decir? Para muchos puede parecer bastante raro decir que existir implica sufrir, y es más extraño aún en una época donde, pues como ya se mencionó, una época hedonista, donde lo único que importa es el placer inmediato, el placer en cualquier forma. Alcohol, drogas, sexo, comprar, viajar, todo debe ser, es como un imperativo actual, todo debe ser un objeto de placer, si no, no vale la pena. Pero, pues, aunque nos cueste admitirlo en la actualidad, la existencia también implica sufrimiento.
Schopenhauer, el filósofo alemán, que se declaraba a sí mismo como pesimista, quiso entender por qué había sufrimiento en la existencia, porque existir implicaba sufrir. Y básicamente una de las ideas de este filósofo es que la vida es una constante de sufrimiento, pero con unos breves instantes de felicidad. Es rarísimo. Pobre señor, debió tener una vida bastante pesada. No, la verdad no. Pero pues él consideraba que siempre sufríamos y teníamos unos remansos de paz. Y para este señor era rarísimo que los seres humanos quisiéramos ser felices. ¿Por qué? Porque eso era imposible. Schopenhauer dice lo siguiente, una frase bastante memorable de él, y es: solo hay un error innato, pensar que existimos para ser felices. Este señor es un poco dramático, lo podemos notar. Sin embargo, hay que atribuirle un punto, y es que no podemos negar que una de las facetas de la vida es también la faceta del sufrimiento. ¿Por qué dice algo tan triste de este hombre que parecía nunca peinarse? Él da una explicación. Dice que la naturaleza y todo lo que habita en ella es voluntad, es deseo. Esto, en otras palabras, implica que la vida es un constante estado de necesidad. Deseamos pues porque necesitamos cosas, pero pues el mundo no nos puede dar todo lo que nosotros necesitamos o deseamos. Entonces, ¿esto qué implica directamente? Que todo deseo implica un futuro sufrimiento. Por dos razones para Schopenhauer. Una es o porque alcanzamos ese objeto deseado, lo obtenemos y más adelante terminamos por o ver que no era lo que esperábamos o bien aburrirnos de esto que deseamos tanto. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Piénsenlo ustedes, eso que querían mucho en algún momento y que después con el tiempo terminaron por desechar. Y también la otra razón de por qué el deseo engendra sufrimiento es porque puede pasar que nunca alcancemos ese objeto deseado, alcancemos eso que necesitamos, que anhelamos con tanta vehemencia, con pasión. Pues en el ser humano esta dinámica pasa de una manera particular, dado pues nuestra compleja naturaleza. Dejemos que este filósofo hable sobre su idea. Querer es esencialmente sufrir. Cómo vivir es querer. Toda vida es por esencia dolor. Cuanto más elevado es el ser, más sufre. La vida del hombre no es más que una lucha por la existencia, con la certidumbre de resultar vencido. La vida es una cacería incesante donde los seres, unas veces cazadores, otras cazados, se disputan las piltrafas de una horrible presa. Es una historia natural del dolor que se resume así: querer sin motivo, sufrir siempre, luchar de continuo y después morir. Y así sucesivamente por los siglos de los siglos, hasta que nuestro planeta se haga trizas. Lo que quiere decir este filósofo es que sufrimos porque está en nuestra naturaleza, porque somos seres incompletos que intentamos pues, en todo momento colmar esas necesidades, pero pues la vida en el mundo implica también la negación de todo lo que queremos. No podemos tener todo aquello que aspiramos, que anhelamos. No podemos tenerlo todo. Y a veces, es lo paradójico, al tener lo que deseamos, terminamos por cansarnos de eso que queríamos al principio. Y pues así se repite, empieza una nueva búsqueda. Es un ciclo que repetimos hasta el cansancio. Es evidente que los seres humanos somos unas criaturas bastante complejas. En resumen, ¿qué podemos decir? El dolor hace parte de la vida. El problema pues se encuentra en que siempre, más en la sociedad que vivimos, queremos negar esta dimensión, esta faceta
de la existencia, pues porque solo queremos explotar una sola cara y es el placer. Esto implica, pues si el dolor es parte de la vida, implica que si somos criaturas que sufren, posiblemente muchos de los vínculos que entablemos nos hagan sufrir. Pues si no entendemos esto, básicamente lo que queremos es vivir en una burbuja y pues ya sabemos qué pasa con las burbujas con el tiempo. Habíamos dicho que existen dos grandes explicaciones, acabamos de abordar la primera, el dolor como parte de la existencia. En este caso vamos a ampliar la segunda y es esas ideas erróneas que existen sobre el amor. Tenemos que tener en cuenta que existen ideas que son peligrosas cuando relacionamos el amor con el ideal de vida. Una de esas ideas es que no podemos vivir solos. Uno de los temores actuales del mundo es la soledad. Por todas partes los anuncios, las canciones, las películas insisten que si usted existe para obtener la compañía de los otros, para vivir en compañía de los otros. Y pues esto nos está creando un problema bastante serio, y es que cuando se presenta la soledad, nos cuesta manejarla, nos cuesta vivir en ese momento a solas con nosotros mismos, o genera otro problema que es igual de complicado, y es que tendemos a rebajar los criterios para tener pareja, pues porque no queremos estar solos. Entonces en esa misma medida nos volvemos permisivos frente a la pareja que tenemos o a la pareja que deseamos. Es decir, el temor al sufrimiento por esta ausencia de compañía termina por eliminar los límites en la relación. Esto equivale a que se acepta cualquier comportamiento para que la pareja no se vaya, o para poder llegar a concretar cualquier relación. Esto es peligroso porque se empiezan a aceptar elementos como el engaño, la infidelidad, la mentira, el maltrato, en los peores casos. ¿Qué podemos decir de eso? Pues que básicamente para aprender a amar también es necesario amarse uno mismo. Uno ama en la medida en que se ama a sí mismo. Y también amar a sí mismo implica, amarse a sí mismo implica aprender a vivir en soledad. Quien no se ama no es capaz de estar solo. Y quien no es capaz de estar solo acepta cualquier compañía para llenar ese vacío emocional. Pues es un vacío que está encubriendo por medio de ¿qué? De una pareja. Cualquier objeto pareja sirve para llenar una serie de situaciones emocionales, y esto pues a la larga no termina nada bien. No podemos pensar que no podemos vivir solos. Tenemos que también aprender a vivir con nosotros mismos. Otra idea errónea bastante frecuente es que el amor todo lo acepta y todo lo perdona. Esto es bastante complicado porque si uno entiende aceptar y perdonar todo, esto puede tener consecuencias graves. Quien no tiene criterios claros tiene un problema, y es que uno termina por sufrir y dos, acepta cualquier cosa. Es decir, no tiene límites, y hay unos límites que deben ser claros cuando se establece una relación de pareja. Estos límites son generales, como la dignidad, el respeto. Sin estos límites, sin estas barreras, pues básicamente lo que se va a vivir posiblemente es una relación de maltrato físico y psicológico. Entonces no se puede aceptar todo y perdonar todo. Básicamente cada individuo debe tener unos criterios mínimos, y no se pueden rifar estos criterios. Esto es fundamental. Usted no puede vender, rifar esos elementos que son básicos ante la primera
posibilidad de volver a estar solo. Lo más básico en este caso es que tenemos que aprender a respetar nuestras propias reglas para que otros también las respeten. En este caso también es importante preguntarnos qué es lo que estamos dispuestos a perdonar y qué no estamos dispuestos. Eso es importante, inclusive hablarlo con la pareja. Hasta dónde somos capaces de aceptar ciertas situaciones y hasta dónde sabemos que de esta línea no se pasa. Porque cuando se pierden esos mínimos, lo más posible es que el sufrimiento empiece a tocar la puerta del hogar. En tercer lugar, una idea que es frecuente y que nos venden las malas películas es que los celos son una muestra de amor, lo cual es totalmente ilógico, lo cual no es cierto. Dentro del imaginario cultural se relaciona amor y celos. Y esta idea es compleja porque cuando se establecen relaciones con personas celosas, estamos hablando de posesión y de control. Una persona celosa, excesivamente celosa, es una persona que no permite que el otro viva su vida, tenga sus experiencias, porque pues el otro es un objeto, es así de simple, y un objeto no puede tener experiencias, solo debe estar para lo que es, para lo que se ha creado ese objeto. ¿Cómo se reconoce esto? Pues elementos sencillos, frases simples como eres mía, no eres de otros, situaciones donde se pasa a criticar la forma de pensar, de vestir, las relaciones que tiene con las otras personas. Y hay unos casos extremos, no infrecuentes, al contrario, son bastante comunes, como empezar a vigilar o espiar las redes sociales, revisar el celular. Todos esos comportamientos no son muestras de amor, eso hay que sacárselo de la cabeza. Los celos no son muestras de amor, son muestras de control, son muestras de posesión, y ante estos signos es mejor solicitar ayuda porque son una clara evidencia de peligro. El problema es que cuando alguien encuentra una señal, y el celoso siempre va a encontrar una señal porque todo el mundo, toda su vida está configurada bajo este aspecto, empieza el peligro y empieza la actuación de manera violenta. En este punto es importante tener en cuenta algo. Cuando uno ama, reconoce y acepta la libertad del otro. El control no tiene nada que ver con el amor, nuevamente, ni los celos ni el control. El control es un sinónimo de miedo, es un sinónimo de inseguridad. Básicamente, quien ama, como ya lo dijimos, es una necesidad de protección, de cuidado. Ante todo, el amor implica eso, proteger al otro, ayudar al otro. Por eso mismo, deja que el otro, la persona amada, viva sus propios procesos, sus propios caminos, sus propios retos, tenga sus propias relaciones, e incluso si debe marcharse, pues permite que se marche, porque pues el otro no es un objeto. Básicamente es una persona que tiene sus propias necesidades y sus propios ritmos y sus propios sentimientos. En ningún momento el que ama coacciona o somete. Jean-Paul Sartre va a decir esto de manera bellísima. Dice él: el amor es el deseo de poseer la libertad del amado como una libertad que se experimenta como determinada. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que cuando amamos, aceptamos al otro en su libertad. El otro debe escoger libremente estar con nosotros. Y el amor solo existe cuando se respeta esta libertad, es decir, los deseos del otro. Pues de lo contrario se vive una relación de otro tipo, una relación egoísta, una relación posesiva, en fin, hay otras formas de relación, pero pues no podemos confundirlas como una relación amorosa. Las anteriores ideas que se viven en nuestra cultura, como la imposibilidad de estar solo, como la de los celos, como la de aceptar todo,
termina por generar sufrimiento en los que creen en estas ideas. Básicamente porque son irreales o pueden representar peligro. Son ideas totalmente opuestas a lo que significan amar a otra persona. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, amar implica dejar en libertad, ayudar, proteger. Quien no entiende esto, pues simplemente busca satisfacerse a través de otro, y pues en el peor de los casos lo más triste y común es que simplemente busca evitar la soledad. En conclusión, ¿en serio amar implica sufrir? Existen dos tipos de sufrimiento, el inevitable y el evitable. Cuando hablamos del primero, del inevitable, nos referimos a el que sucede por causas naturales, tragedias, enfermedades, desastres, que cuando se presenta en una relación de pareja, evidentemente pues va a causar sufrimiento en los miembros de la relación. Pensemos nada más la muerte de un ser amado o la enfermedad de un ser amado. Esto implica sufrimiento en el otro. Esto es muy sencillo, es inevitable. Pero existe otro sufrimiento y es el que se puede evitar. ¿Cómo? Este está relacionado con las ideas que tenemos sobre el amor. Ideas que tarde o temprano terminan por perjudicarnos y perjudicar a los que queremos. Retomemos nuevamente lo que dice Epícteto. Existen cosas que están en nuestras manos y otras que no. Cuando aprendamos a trabajar sobre las cosas que están en nuestras manos y olvidar las que no, en ese momento reduciremos un poco la posibilidad de sufrir. De lo contrario, cuando creemos que podemos controlar todo o cuando no trabajamos en esas ideas que tenemos y que pueden ser erróneas, el sufrimiento se va a presentar de manera constante. Porque pues básicamente no se puede olvidar que cuando amamos no buscamos solamente la experiencia placentera. Cuando amamos, eso ya es claro, damos sin esperar nada a cambio, tratamos de evitar que el otro sufra. En otras palabras, para finalizar, las necesidades del otro se convierten en nuestras necesidades.